La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas fabrican su propio alimento a partir de elementos del ambiente. Este proceso tiene la función de convertir la materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía de la luz solar para la síntesis de azúcares. Para este proceso son necesarios el agua, el dióxido de carbono y la luz solar para luego de un largo proceso obtener oxígeno y nutrientes como la glucosa. La ecuación de la fotosíntesis está formada por 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono que forman 6 moléculas de oxígeno y la glucosa. La fotosíntesis se divide en fase dependiente de la luz y fase independiente de la luz. Fase dependiente de la luz o lumínica. Es aquella que, como su nombre lo indica, depende de la luz solar para llevarse a cabo. Esta fase se da específicamente en los tilacoides de los cloroplastos. Empieza cuando el agua es absorbida por las raíces de las plantas hasta llegar a los tilacoides que se encuentran en las hojas. Acá se lleva a cabo la fotólisis, ruptura de la molécula del agua por la luz solar. De esta forma se libera oxígeno al medio ambiente en forma de gas y también se desprenden protones y electrones. Los protones liberados por la fotólisis se dirigen hacia la ATP sintetasa, enzima que se encuentra en la membrana del tilacoide, y pasan a través de ella. La energía que se utilizó para este transporte, es decir, el ADP y el fosfato inorgánico, se utiliza para llevar a cabo la formación del ATP en el proceso llamado fosforilación. Los electrones liberados en la fotólisis del agua pasan a través de la membrana tilacoidal hacia el estroma para crear el NADPH, en donde el NADP+ está en forma oxidada y recibe un protón que ya salió previamente por la ATP sintetasa, más los electrones de la membrana tilacoidal. Como se puede ver, en esta fase se convierte la energía lumínica a energía química. La luz se convirtió en ATP y NADPH, que serán utilizados para la siguiente fase. La fase independiente de la luz. La fase independiente de la luz, también conocida como ciclo de Calvin o fijación de carbono, es la segunda en la etapa de la fotosíntesis. La fase independiente de la luz se compone de las siguientes etapas. Fijación del CO2, en donde la enzima ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa captura el CO2 del ambiente y lo une a un compuesto de 5 carbonos llamado ribulosa difosfato. La reducción del PGA, en el cual las moléculas de PGA se convierten en glucosa a través de una serie de reacciones químicas. La regeneración del RUDP, que para mantener el ciclo de Calvin, parte de los G3P se utilizan para regenerar el compuesto original de 5 carbonos, es decir, el RUDP. La producción de glucosa. Finalmente, el G3P restante se utiliza para formar glucosa, que es la molécula principal de almacenamiento de energía en las plantas. En resumen, la fase independiente de la luz es el proceso en el que el CO2 se convierte en glucosa a través de una serie de reacciones químicas en el estroma de los cloroplastos. Los productos obtenidos al final de la fotosíntesis son oxígeno y glucosa. Durante la fase lumínica, el oxígeno se libera al medio ambiente como gas, y con la fase de la oscuridad, la glucosa se utiliza como fuente de energía para el crecimiento y desarrollo de las plantas. La respiración. ¿Cómo se da la respiración? La respiración se da con base a las hojas de las plantas, las cuales contienen en ellas unos organelos celulares llamados estomas. Estos estomas permiten la entrada y salida de oxígeno, al igual que la expulsión del dióxido de carbono, funcionando así como una nariz. Cabe aclarar que las plantas no respiran como nosotros. La respiración usa como base de apoyo a la fotosíntesis y a la respiración celular, ya que todo lo que absorbe la planta, lo que son nutrientes por la fotosíntesis, lo convierte en energía que es importante para el crecimiento de la planta. Cabe aclarar que la fotosíntesis y la respiración tienen ciclos opuestos, pero sin embargo tienen una relación, ya que uno utiliza lo que el otro deja. Las fórmulas químicas de los dos apoyos de la respiración de las plantas son las siguientes: la respiración celular y la fotosíntesis. Ambas fórmulas contienen 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Bueno, y yo les voy a hablar ahora sobre la reproducción sexual en las plantas. La reproducción sexual en las plantas es el proceso mediante el cual dos células sexuales, una procedente de una estructura masculina y otra de una estructura femenina, se fusionan para formar una nueva planta. Este proceso asegura la variabilidad genética, lo que es esencial para la adaptación y evolución de las especies vegetales. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre la polinización.
La polinización es el proceso mediante el cual el polen es transferido desde las anteras de una flor, que es el órgano masculino, al estigma de otra flor, que es el órgano femenino de una misma especie. Esto puede ocurrir de diversas maneras, como los puede ser polinización por el viento, polinización por insectos o polinización por aves o murciélagos. De aquí pasamos a la fecundación. Una vez que el polen ha llegado al estigma de la flor receptora, se desarrolla un tubo polínico que crece a través del estilo y llega al ovario. En el ovario, uno de los núcleos generativos del polen se fusiona con el núcleo de la célula sexual femenina. El óvulo, en un proceso llamado fecundación, esta fusión da lugar a la formación de una célula llamada cigoto, que se desarrollará en un embrión y luego en una semilla. La semilla contiene la información genética combinada de ambas plantas parentales y está rodeada por una cubierta protectora llamada tegumento. La semilla puede ser dispersa por el viento, animales, agua u otros medios, y si encuentra condiciones adecuadas del suelo, luz y agua, germinará y crecerá para dar lugar a una nueva planta. Y así es como la reproducción sexual de las plantas garantiza la variabilidad genética y la supervivencia de las especies vegetales a lo largo del tiempo.